leucocitosis y, en este caso, bueno, no nos dicen si hay desviación a la izquierda, tendría 1 más 1 más 2 más 1 más 2, ¿no? Serían 2 y 2 son 4, 5, 6, 7. 7 puntos si contamos el McBurney como rebote. Entonces, en una mujer en edad fértil, 7 puntos, pues no es concluyente, ¿sí? Esto no nos asegura que esta paciente tenga apendicitis. Además, el examen general de orina está ligeramente alterado, por lo tanto, no deberíamos, en una mujer de 28 años y con este puntaje de Alvarado, considerar la apendicectomía como primera opción, ¿no? Lo primero que tenemos que descartar es un embarazo y si nos sigue quedando dudas en el diagnóstico, hacer una tomografía. Para hacer la tomografía tendríamos que estar seguros de que no está embarazada y esto puede o no puede ser una apendicitis, ¿sí? Bueno, la endocarditis secundaria, ¿a cuál de los siguientes organismos se asocia con cáncer de colon? A, Streptococcus bovis, B, Clostridium septicum, C, Streptococcus bovis y Clostridium septicum, D, Diphyllobotrium latum o E, Cryptococcus neoformans. Bueno, efectivamente, el tradicional, el que les van a preguntar siempre, si está, digamos, una válvula cardíaca nativa contaminada con Streptococcus bovis, hay que descartar cáncer de colon, ¿no? Pero otro que a lo mejor no conocían, pero que también hay que considerarlo, es el Clostridium septicum, perdón. Sí, ambos, si los ven en una válvula cardíaca, hay que pensar que hay cáncer en el colon, ¿sí? El choque causado por un gran neumotórax a tensión se conoce como A, traumático, B, vasodilatador, C, cardiogénico o D, obstructivo. Efectivamente, ¿no? El choque causado por un neumotórax a tensión se conoce como un choque obstructivo, ¿sí? Porque evita que las cavidades cardíacas se llenen. Una bolsa semejante a un calcetín en el borde antimesentérico del íleon distal se llama divertículo de Meckel y está causada por A, tracción excesiva del intestino durante el nacimiento, B, presión intraluminal aumentada, C, persistencia del conducto vitelino o D, mutación del gen CEMIC. Bueno, pues el divertículo de Meckel es la malformación congénita más frecuente del tubo digestivo y es por la persistencia del conducto vitelino, como bien contestaron, ¿no? La mayor parte de las fisuras anales se localiza en A, la línea media anterior, B, la comisura posterior, C, la región lateral derecha o D, la región lateral izquierda. Ahora estamos hablando de fisuras anales y pues como bien dicen la mayoría de ustedes, ¿no? La mayoría de las fisuras anales está localizada en la comisura posterior, ¿sí? Bueno, acuérdense que ya les había yo dicho que pues las fisuras anales generalmente las exploramos en posición proctológica, ¿no? Si estos son los genitales y si dibujamos una línea que atraviese justo por la mitad el ano, ¿no? Pues hacia el pliegue interglúteo, esto se considera posterior, y hacia la región de los genitales se considera anterior. Eso quiere decir que la mayoría de las fisuras anales va a estar en la línea media posterior. 99% de los hombres la va a tener ahí, 90% de las mujeres también, y hasta el 10% de las mujeres puede tener fisuras en la línea media anterior y se considera normal, ¿sí? Lo que definitivamente no es normal es tener fisuras en digamos, en la línea lateral de la región anal, ¿sí? Pues sí, sí variaría si es la posición de Sims. Por eso digo, aquí la referencia es la posición de Sims, ya saben, bueno, no sé si sepan cuál es, pero el paciente se acuesta de lado, generalmente viendo hacia la pared, la pierna que queda abajo la deja extendida, la pierna que queda arriba la flexiona, ¿no? Pero bueno, lo que vaya hacia el pliegue interglúteo es posterior, ¿no? Y lo que vaya hacia los genitales es anterior, independientemente de si está en la posición de Sims, ¿no? No más que si está en la posición de Sims, pues es como si a esto le diéramos vuelta, ¿no? Y entonces el pliegue interglúteo queda lateral, pero la fisura posterior sigue yendo hacia el pliegue interglúteo. Por eso las referencias son el pliegue interglúteo y los genitales, ¿sí? ¿Les quedó claro eso? O sea, si lo hiciéramos en el sentido del reloj, ¿no? Si dibujamos un reloj, pues las 12, las 3, las 6, las 9, ¿sí?
pues, y aquí están las manecillas y estamos en posición proctológica, pues si la manecilla apunta hacia las 12, pues es la comisura posterior, ¿no? Si la manecilla apunta hacia las 6, pues es la comisura anterior. Si las manecillas apuntan hacia las 9 o las 3, pues estamos laterales, si estamos en la posición proctológica. Ahora, si cambiáramos de posición a la posición de Sims, pues veríamos que ahora el reloj queda así, ¿no? Estas son las 12, estas son las 6, estas son las 3 y estas son las 9. Esa es la posición de Sim, pero sigue siendo lo mismo. Si la manecilla apunta hacia el pliegue interglúteo, sigue siendo posterior, hacia los genitales sigue siendo anterior y hacia los laterales, pues es lo anormal, es lo que nos preocuparía, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos preocupan las fisuras laterales? Porque se asocian a estos diagnósticos, ¿sí? Enfermedad de Crohn, CUSI, sífilis, tuberculosis, leucemia, cáncer o que el paciente tenga VIH, ¿sí? Nunca es normal ver fisuras en las caras laterales, ¿ok? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la circulación enterohepática? A, al circuito venoso mesentérico superior y portal. B, a la secreción de colesterol en la bilis y su reabsorción en el ilion distal. C, a la secreción de ácidos biliares por el hígado y su reabsorción en el ilion distal. D, a la secreción de colecistocinina por el yeyuno y su estimulación del flujo biliar. Muy bien, pues aquí la mayoría de ustedes está contestando que es la C y eso es correcto, ¿no? Se refiere a la secreción de ácidos biliares por el hígado y su reabsorción en el íleon distal, ¿sí? Vean, el hígado produce los ácidos biliares bajan al intestino a través de la vía biliar, en el íleon distal se reabsorben y pues la circulación del intestino delgado va por las mesentéricas hacia la porta y a través de la porta regresa al hígado. Eso tiene muchas implicaciones clínicas. A ver, alguien que me diga una implicación clínica de esto. Exacto, síndromes de malabsorción, ¿no? Si a un paciente yo le quito mucho del íleon terminal, pues no va a poder absorber las sales biliares y va a tener diarrea, ¿sí? Va a tener esteatorrea, como bien dice Luis Antonio, ¿no? Otra es medicamentos que actúan secuestrando los ácidos biliares. Un medicamento muy famoso para perder peso, que lo que provoca como reacción adversa, pues es una diarrea explosiva, ¿no? Justamente lo que hace es secuestrar las sales biliares, es el Orlistat, como bien dice María Fernanda, y pues eso evita que se puedan absorber las grasas y por lo tanto el paciente va a evacuar diarrea con gotas de grasa y eso se llama esteatorrea, ¿sí? Hay medicamentos que escogemos para tratar las infecciones de la vía biliar porque tienen alta concentración en la bilis por esta circulación enterohepática, ¿sí? ¿Cuál es el ciprofloxacino, el azoxastrexona, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones clínicas la circulación enterohepática. Una obstrucción en asa cerrada es peligrosa porque A, la presión intraluminal se eleva lo suficiente para causar isquemia y necrosis. B, la obstrucción que provoca sin dolor. A. C, el sobrecrecimiento bacteriano resulta en sepsis. O D, el segmento obstruido no es evidente en estudios de imagen. Pues muy bien, como bien responde la mayoría de ustedes, una obstrucción en asa cerrada es peligrosa porque aumenta demasiado la presión intraluminal y eso provoca isquemia y necrosis. Aquí ven lo que es un asa cerrada, literalmente es un pedazo de intestino que queda cerrado de la entrada y la salida por una derecha. Eso provoca que proliferen las bacterias, que aumente la presión y finalmente cuando la presión supera la presión de las arterias, el paciente hace isquemia y necrosis y es una urgencia quirúrgica. ¿Qué tejido ectópico se encuentra comúnmente en un divertículo de Meckel? A, mucosa gástrica. B, páncreas ectópico. C, folículos esplénicos. O D, folículos ováricos. Bueno, pues generalmente lo que encontramos en el divertículo de Meckel es mucosa gástrica, ¿sí?
Es mucho más común ver mucosa gástrica que pancreática, aunque aquí podría parecer que hay dos respuestas correctas. La más frecuente es la mucosa gástrica. Vean cómo se ve. Aquí aprovechamos para ver la histología del intestino. Vean cómo, aquí estamos viendo un divertículo de Meckel, ¿no? Vean la histología del intestino delgado. Todos esos como puntitos blancos que se ven ahí se llaman células de Glovet, ¿sí? Y vean la macroscopía microscópica, ¿no? O sea, la imagen toda completa vista en el microscopio. Este es el divertículo de Meckel, ¿lo ven? Finalmente es como un calcetín invertido. Aquí este es el intestino normal, aquí seguiría el intestino normal y este es el divertículo de Meckel. Y cuando lo vemos, vean cómo se ve que nada tiene que ver con la mucosa intestinal, ¿sí? Esta es mucosa gástrica. Bueno, estas células de Glovet, ¿saben cuál es su función? ¿Para qué sirven? ¿Por qué el intestino está lleno de células de Glovet? Así es, son las células que producen moco, ¿sí? Por eso, pues, el tubo digestivo está lleno de glándulas, ¿no? Y el subtipo histológico más frecuente de cáncer, pues es un adenocarcinoma, ¿sí? Bueno, pues así se ve el intestino. Vean, son vellosidades. Vean cómo al centro de la vellosidad está lleno de sangre, de eritrocitos, ¿sí? Vean, aquí se ven todos los eritrocitos. Y aquí, esto es una vellosidad, y aquí en las células están las microvellosidades que ayudan a absorber todo lo que está digiriendo el intestino, ¿sí? Bueno, esto de aquí hasta aquí es puro intestino normal y vean, aquí empieza el divertículo de Meckel, ¿sí? Bueno, hombre que tuvo un accidente en un vehículo motor, era el conductor, traía puesto el cinturón de seguridad. A la exploración física ven este signo, está hemodinámicamente inestable. ¿Qué le tocaría a este paciente? A, laparotomía, B, tomografía, C, lavado peritoneal diagnóstico o D, FAST. Pues fíjense, este paciente, déjenme conectar aquí sin que, ay, justo lo que no quería. Bueno, ustedes siguen viendo su pantalla ahí, las diapositivas, ¿no? Ahorita regreso a mi proyector. Bueno, en este paciente, lo que le tocaría, porque es un trauma cerrado del abdomen y está hemodinámicamente inestable, lo que le tocaría sería efectivamente un FAST, ¿sí? Esa es la mejor indicación para hacer FAST. Bueno, seguimos. Ahorita van a ver aparecer mi pantalla, es que. Ahora, ven a este paciente que tienen en su pantalla que está pálido, agitado, hipotenso, taquicárdico y el llenado capilar retardado. ¿Qué le tocaría? A, laparotomía, B, tomografía, C, lavado peritoneal diagnóstico o D, FAST. Vean ahí como en la imagen se ve que tiene un trauma penetrante, ¿no? El cuchillo está penetrando la cavidad peritoneal y está hemodinámicamente inestable. Por lo tanto, le tocaría... Ah, ¿ya la ven? ¿Ya ven la diapositiva? A ver. Ya cambió, ¿no? Bueno, ahí están viendo, ¿cuál están viendo ahorita? ¿La del cinturón? Ok, ya cambiamos esa a este paciente que tiene el signo del cinturón, que tiene un trauma cerrado y que está hemodinámicamente inestable, le toca el FAST. Ahorita cambiamos a este y dice, es un paciente que está pálido, que está agitado, que está hipotenso, que está taquicárdico y que tiene el llenado capilar retardado, ¿qué le tocaría? Muy bien, le tocaría una laparotomía, ¿sí? Porque tiene un trauma penetrante, pues ahí ven cómo el cuchillo está penetrando el abdomen y está inestable, pues hay que hacerle una laparotomía. Ahora les voy a preguntar de este mismo caso. Si este mismo paciente llegara así y estuviera hemodinámicamente estable, ¿qué le harían? O sea, llega así tal cual con el cuchillo enterrado, pero está estable. Pues sí, una respuesta sería hacerle una tomografía, ¿no? Porque está estable, pero exactamente, ¿no? Lo más, digamos, lo más correcto en cuanto al costo y el beneficio sería operarlo, ¿sí? Porque de cualquier forma, vean, se le está saliendo una cosa que debería estar dentro del abdomen, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que meter. Parece piplón, pero quién sabe si sea intestino delgado, entonces de cualquier forma lo voy a tener que operar. Y de cualquier forma,
¿sí? Ese cuchillo seguramente lastimó algo adentro y hay que operar. Aquí me dicen que si para fines de NARM sería TAC, y yo les diría, para fines de NARM, esto le tocaría la parotomía, ¿sí? Acuérdense cuál es la mejor indicación para una tomografía. La mejor indicación para una tomografía es trauma cerrado y hemodinámicamente estable. Pero hay otras indicaciones absolutas de la parotomía, fíjense. Indicaciones absolutas de la parotomía son que el paciente tenga un trauma penetrante y que esté hemodinámicamente inestable, ¿sí? Esa es una indicación muy clara de la parotomía. Otra indicación clara de la parotomía es ver salir bilis o materia fecal por la herida penetrante. Ahí, aunque esté estable, ya no necesito tomografía, lo tengo que operar, porque tengo evidencia de que algo está roto adentro, ¿no? Imagínense que por aquí está saliendo bilis o está chorreando materia fecal o líquido intestinal, lo tengo que operar, ¿sí? De poco me servirá hacer la tomografía. La otra es que el paciente esté como viscerado, ¿no? Es decir, que por donde entró la bala o por donde entró el cuchillo se esté asomando el colon, el intestino delgado o se esté asomando el epiplón o el estómago, lo tengo que operar. Eso es una indicación de la parotomía, ¿sí? Daniela me dice, fíjense esta pregunta qué interesante. Entonces, para el ENARM, trauma abierto siempre va a ser la parotomía. ¿Qué le contestarían a eso? Depende de qué. No, no necesariamente, ¿sí? Les voy a explicar por qué. El ATLS dice, la laparotomía está indicada si el trauma penetrante es verdaderamente penetrante, ¿sí? Esa es una condición que no hemos considerado, que hay traumas que parecen penetrantes, pero no fueron penetrantes, ¿sí? Ahí les va. Para eso es muy importante entender la anatomía de la pared abdominal. A ver, primero les voy a preguntar qué considera el ATLS como verdaderamente penetrante, o sea, cuál es la condición que se tiene que seguir. Brandon aquí me dice que atraviesa el peritoneo. Bueno, si tocó el peritoneo, definitivamente fue penetrante, pero esa no es la condición que dice el ATLS. A ver, se las voy a explicar, ¿sí? Bueno, aquí voy a servir yo de modelo. Cuando yo hago una laparotomía, ¿sí? Es decir, voy a abrir el abdomen, primero corto la piel, después corto grasa, que nosotros llamamos tejido celular subcutáneo. Y después de la grasa me voy a encontrar con lo que dice Fernando, con una fascia. Fascia es un término en inglés, ¿sí? Entonces, en nosotros en español le llamamos aponeurosis. Entonces, primero está la piel, después está el tejido celular subcutáneo, después me encuentro con la primera aponeurosis. ¿De quién es esa primera aponeurosis? ¿A quién pertenece? ¿De qué músculo es? Si estoy abriendo la línea media del abdomen, abro piel, abro, así es. Es la aponeurosis anterior de los músculos rectos del abdomen, ¿sí? Esa es la primera que voy a encontrar. ¿Qué hay abajo de la aponeurosis anterior de los rectos? ¿Qué sigue? El músculo, ahora sí, propiamente lo que me voy a encontrar son los músculos rectos. Los músculos rectos son estos, ¿no? Se llaman rectos porque están completamente rectos. Los músculos rectos son los que sacan los cuadritos, el six-pack. Esos son los músculos rectos, ¿sí? ¿Qué hay atrás de los músculos rectos? ¿Qué hay atrás del músculo, de los músculos rectos? Muy bien, Andrea. Está la aponeurosis posterior de los rectos, ¿sí? Está la aponeurosis posterior de los rectos. Pero, ¿por qué la aponeurosis posterior es tan especial? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué es lo que siempre les enseñaban? Que es una particularidad que aprovecha una especialidad. A esa especialidad le encanta usar esa parte del abdomen para operar, justamente por esa, así es, ¿sí?
termina en el arco semilunar de Douglas, ¿sí? Y abajo del ombligo, ya no hay aponeurosis posterior, ¿sí? Y entonces están los rectos aquí, y abajo del ombligo ya no hay aponeurosis posterior. Termina en el arco semilunar de Douglas. Entonces, si yo abro la parte de abajo del abdomen, abro la piel, abro el tejido celular, la aponeurosis anterior, me encuentro los rectos y separo los rectos, luego aquí abajo, ¿qué hay atrás de los rectos? En ese abajo del ombligo está el peritoneo. ¿A qué especialidad le encanta entrar por ahí? Y por eso operan por ahí, por eso por ahí. Así es, por eso ahí hacen las cesáreas, ¿no? ¿Y cuál es la incisión consentida de los ginecólogos? Pues la incisión tipo Pfannstiel, ¿no? Los ginecólogos abren aquí, porque aquí abajo no hay aponeurosis, ¿sí? Entonces abren la piel, tejido celular, aponeurosis anterior, separan los rectos, se encuentran con el peritoneo, lo abren y adentro está el útero grávido con el bebé, ¿ok? Entonces, si lo vemos de lado, vean, lo voy a dibujar de lado. Aquí está el pubis, ¿sí? El pubis es el hueso de aquí que todos se pueden sentir. Sientan el pubis. Ahí termina la aponeurosis anterior del recto. Ahí la tienen, ¿sí? Atrás de la aponeurosis anterior del recto está el músculo recto que se inserta en el pubis. Y por atrás del músculo recto está la aponeurosis posterior, con la particularidad de que antes de llegar al pubis se termina la aponeurosis posterior. El ATLS dice, si la herida, para considerar que la herida fue verdaderamente penetrante, ¿sí? El arma penetrante tuvo que haber abierto la aponeurosis posterior. No el peritoneo, la aponeurosis posterior. Y si la aponeurosis posterior está abierta, el paciente requiere cirugía, aunque esté hemodinámicamente estable o inestable. ¿Por qué? Porque imagínense que a este paciente lo picaron con un picahielos, ¿no? Es una herida relativamente pequeña, pero ¿y qué tal si la punta del picahielos alcanzó a perforar, aunque sea poquito, el intestino, ¿no? Picó el intestino, picó el colon. La única forma en que me voy a dar cuenta a tiempo es operando al paciente, ¿sí? Entonces el ATLS dice, si todas las todas las heridas verdaderamente penetrantes requieren cirugía, pero antes de que le hagas una laparotomía al paciente, te tienes que asegurar de que haya sido verdaderamente penetrante. ¿Cómo te vas a asegurar? Primero, dice la TLS, vas a hacer una exploración visual de la herida. Vas a meter al paciente a quirófano, vas a ponerle isodine a la piel, vas a ampliar la herida y con tus ojos vas a ver si la aponeurosis posterior está abierta. Y si está abierta, la laparotomía. ¿Qué otra forma tengo de verdaderamente saber si la herida fue penetrante? ¿Cómo se les ocurre que lo podría demostrar? Pues la otra forma que tengo, muy bien, usuario desconocido que no sé quién es, ¿no? Es haciendo un lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? ¿Y qué voy a buscar en el lavado peritoneal? Voy a buscar fibras vegetales, materia fecal, el gram positivo, voy a buscar sangre, y si me sale positivo, lo meto para, ¿sí? La otra es que el paciente esté estable. Si no estoy seguro si penetró, le hago una tomografía. Y si en la tomografía veo burbujas de aire libre, veo líquido libre y todo, digo, pues sí penetró, ¿no? Pero pues no tenemos tomografías todo el tiempo disponibles. Para eso, miren, justo les voy a enseñar una tomografía de un paciente que yo tuve en el servicio, ¿no? Que llegó porque lo asaltaron, ¿sí? Él estaba en su tienda, le intentaron robar y los que lo asaltaron, pues le dieron un balazo. Y el paciente llegó con nosotros a la sala de urgencias de Tula, donde yo hice mi servicio de cirujano, caminando, completamente consciente, por su propio pie, nadie lo trasladó, ¿sí? Y nos platicó lo que le había pasado. El paciente estaba hemodinámicamente estable, la presión estaba bien, la frecuencia cardíaca estaba bien, ¿no? Vimos la herida de entrada de la bala
y como el paciente estaba hemodinámicamente estable, le hicimos una tomografía, ¿no? No sé si ahí lo alcanzan a ver. ¿Ven dónde está la bala? Bueno, pues esa fue una herida no penetrante, ¿sí? ¿Y qué hicimos con ese paciente? Pues le dejamos antibiótico, lo mandamos a su casa y la herida de entrada cerró por segunda intención y listo, ¿sí? Está justo arriba del músculo transverso. Entonces, todas las heridas penetrantes se tienen que operar. Si son verdaderamente penetrantes, sí. Si no son verdaderamente penetrantes, no, ¿sí? Esa es la respuesta. No, la bala la dejamos ahí, ¿no? Porque era lo que les decía, quitar la bala pues tiene muchas implicaciones legales. No sé si alguna vez a ustedes les tocó entrar a operar a un baleado, ¿no? Pero las balas hay que recuperarlas y pues como son evidencia de un crimen, ¿no? Pues no se pueden quitar más que no se pueden agarrar con pinzas porque se les imprimen las ranuras de las pinzas, entonces eso es un problema, ¿no? Entonces aquí me dicen, doctor, ¿cuándo consideramos la estabilidad hemodinámica? Miren, es muy difícil que en el ENARM les pongan esto, ¿no? Que les digan, les pueden poner un caso en donde les dicen, un paciente estaba trabajando, lo asaltaron, le dieron una herida penetrante con un picayelos. Cuando hace la exploración directa de la herida, se encuentra con que la aponeurosis posterior está íntegra. El siguiente paso es A, la parotomía, B, lavar y curar la herida, C, poner un drenaje. Pues la respuesta es lavar, curar la herida y darlo de alta, ¿sí? Pero es muy difícil que los vayan a poner en el dilema de tener un trauma penetrante y decidir si es penetrante o no es penetrante. Ellos se los van a decir si fue penetrante o no fue penetrante, y lo que les van a decir es esto: la aponeurosis posterior está conservada o no. ¿Cuándo consideramos la estabilidad hemodinámica? Siempre, ¿sí? Si lo que tienen que decidir es si operan o no al paciente, la respuesta va a ser tipo de trauma y si está hemodinámicamente inestable o no. En este caso fue penetrante y está hemodinámicamente inestable, va a cirugía. Pero aquí están viendo ustedes otras indicaciones de la parotomía. Si está saliendo bilis, si está saliendo materia fecal, si se salió un pedazo, un cacho de tripa, lo tienen que operar, ¿sí? O si por la herida penetrante ustedes ven salir un chorro de sangre, pues lo tienen que operar y ya no necesitan hacer ningún otro estudio, ¿sí? ¿Les queda claro eso? O sea, lo que les estoy intentando decir es que aunque este paciente no estuviera hemodinámicamente inestable, aquí tiene otra indicación de entrar a quirófano. ¿Cuál es? Que está eviscerado y lo tienen que operar. Entonces, ¿en este paciente vale la pena hacer una tomografía? Pues no, porque de todas formas lo tienen que operar, ¿sí? A eso es a lo que voy. Claro, ¿no? Aquí me dicen, es decir, que lo de la aponeurosis solo aplica en el contexto de un paciente con estabilidad. Sí, porque si estuviera inestable, pues prácticamente ya nos está diciendo que sí penetró, ¿no? Porque si no hubiera penetrado, pues no habría motivo para que estuviera inestable. ¿Están de acuerdo, no? A ver, ya por último con esto vamos a terminar, ¿sí? A ver, en un paciente que tiene un trauma cerrado del abdomen, fíjense, en un paciente que tiene un trauma cerrado del abdomen, por ejemplo, es un conductor de Fórmula 1 y se estrella de frente contra un muro de contención. Llega con ustedes con el signo del cinturón marcado, ¿sí? Y está hemodinámicamente inestable. Díganme, en ese conductor de Fórmula 1, imagínense que el coche se deshizo y el piloto salió volando y todo. Díganme causas por las que este conductor de Fórmula 1 podría estar chocado. O sea, acaba de chocar contra el muro de contención. Sí, puede tener una ruptura hepática, ¿sí? Un estallamiento de vaso, pero o sea, muy bien, puede tener un tamponade cardíaco. ¿Qué otra cosa? Porque fue un trauma de altísima energía, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Claro, puede tener un neumotórax a tensión. ¿Qué otra causa? Sí, a lo mejor se le rompió el riñón. Un traumatismo craneoencefálico severo. Fíjense, más que una fractura expuesta, Andrea, podría tener una fractura de pelvis, ¿no? Y que la pelvis hubiera dañado las ilíacas y que por eso esté checado. Fíjense, un trauma craneoencefálico severo por sí solo
no choca el paciente. Esa es una de las reglas de oro en trauma. Si tienes un traumatismo craneoencefálico severo y el paciente está chocado, búscale algo más, porque el puro trauma craneoencefálico no explica el estado de choque, ¿sí? O sea, un paciente, por ejemplo, podría tener un hematoma epidural, ¿no? Y eso es una urgencia quirúrgica, pero entonces ustedes antes de verlo chocado van a ver que tiene la pupila anisocórica, ¿no? Que está hipertenso más que hipotenso, ¿no? La triada famosa, ¿cómo se llama esa triada de hipertensión endocraniana? La triada de Cushing, ¿no? O sea, realmente el traumatismo craneoencefálico por sí solo no va a explicar el choque. Y les falta una causa de choque en este paciente que chocó y se deshizo el coche y salió volando. ¿Qué otra? Así, muy bien, Leslie. Un choque neurogénico, ¿no? ¿Qué tal si tiene una sección medular? Entonces, cuando este paciente les llega al hospital, ustedes tienen que decidir qué le van a hacer. Le pongo una sonda en el tórax, le pico el pericardio, le abro el abdomen, le fijo la pelvis, ¿sí? Este paciente tiene un trauma cerrado y está inestable. ¿Qué es lo que me va a ayudar a decidir qué hago primero? O sea, ¿con qué estudio rápidamente voy a poder saber qué le está pasando a este paciente? Con un FAST, ¿sí? Literalmente el FAST me va a revisar el pericardio y me va a decir si tiene un tamponade cardíaco. Me va a revisar el espacio hepatorrenal, me va a revisar el espleno renal, ahí voy a poder ver el hígado, voy a poder ver el vaso, me va a revisar los espacios paravesicales, voy a poder ver si tiene sangre en el hueco, voy a ver si la vejiga está llena, está rota. Y todavía además, si extiendo el FAST a un protocolo que se llama eFAST, ¿no? Puedo ver si tiene neumotórax o neumotórax, ¿sí? El chiste del FAST es que no asuman que lo que está chocando al paciente es el abdomen, ¿sí? Porque si a este paciente le hacen una laparotomía innecesaria, probablemente se va a morir. Ya por último, el caso, ejemplo y modelo de esto es Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Luis Donaldo Colosio recibió 2 balazos, uno en la cabeza y uno en el abdomen. En la serie de Netflix se ve, pero además la autopsia de Luis Donaldo es pública, la pueden descargar y la pueden leer, ¿sí? Entraron 2 equipos, eso sale en la serie de Netflix, le abrieron el cráneo, ¿sí? Y le abrieron el abdomen, porque tenía un orificio de entrada en el abdomen. En el abdomen no encontraron nada, o sea, la laparotomía fue blanca, porque lo que en realidad tenía Luis Donaldo Colosio era una herida en sedal. Las heridas en sedal entran en el plano muscular y salen en el plano muscular sin entrar al abdomen, ¿sí? No lastimó nada dentro del abdomen. El disparo que tenía en la cabeza, pues lo atravesó de lado a lado, se llevó el quiasma óptico y el tallo cerebral y eso fue lo que le provocó la muerte, ¿no? Era una herida mortal, incompatible con la vida. Pero de haberle hecho un FAST, se hubiera ahorrado la laparotomía. ¿Cambiarían algo que estuviera vivo o muerto? No. Imagínense una bala que atraviesa el tronco del encéfalo, pues eso es incompatible con la vida, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Si no tiene ninguna otra duda, aquí lo dejamos, ¿no? Y continuamos el próximo jueves. Estas preguntas de trauma, pues son muy importantes, ¿no? Ah, no, todavía no. Es hasta las 8, ¿verdad? Perdónenme, es que en la mañana di clase. No, seguimos entonces. Sí, discúlpenme. Bueno, un señor de 65 años se presenta en el servicio de urgencias con fiebre, dolor abdominal y heces sanguinolientas durante los pasados 2 días. En un estudio de tomografía se encuentra que tiene diverticulitis, escaso aire libre y una pequeña colección líquida que está relacionada con el colon sigmoides. ¿Cuál es la etiología de la diverticulosis? ¿Sí? A, la falta de fibra dietética causa volúmenes de deposición más pequeños que requieren una presión intraluminal más alta. B, la contracción crónica causa hipertrofia muscular y que el colon actúe como segmentos en lugar de hacerlo como un tubo continuo. C, la mucosa y la muscular de la mucosa se hernian a través de la pared del colon. O D, todas las anteriores son correctas. Pues sí.
Fíjense, aunque el caso que les plantean es de una diverticulitis, les terminan diciendo qué causa la diverticulosis. Diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon y la respuesta es todas las anteriores son causa de la aparición de los divertículos. ¿Sí? Bueno, una mujer de 63 años se presenta en el servicio de urgencias con un dolor en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen que ya duró 2 días. Se encuentra que tiene fiebre 38.6, su cuenta de leucocitos es de 15,000. El estudio de tomografía muestra que tiene una inflamación colónica y un absceso pericólico asociado. ¿Cuál es el hinchi al que corresponde esta descripción? A es un hinchi 0, B es un hinchi 1A, C es un hinchi 1B o D es un hinchi 2. Fíjense, es una paciente que en la tomografía tiene inflamación colónica y un absceso pericólico asociado. ¿A qué hinchi corresponde? Claro. ¿Cómo diferenciamos? Me dicen si no nos dicen el tamaño del absceso. Pero realmente la diferencia entre un hinchi 1 y un hinchi 2 depende del tamaño del absceso, ¿o de qué depende? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, una es que si revisan ustedes la guía de práctica clínica, sí les dicen, una cosa es inflamación y la otra cosa es absceso. Pero lo que dice Paola, ¿no? El absceso es hinchi 1, es un absceso pegadito al colon. Hinchi 2 es un absceso que se extiende más allá del colon, va al retroperitoneo o va al hueco pélvico, ¿no? O sea, realmente no necesitamos el tamaño del absceso para saber si es una hinchi 1 o una hinchi 2. Bueno, de acuerdo a esta descripción, esta sería una diverticulitis hinchi 1B, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo divide la guía de práctica clínica, la clasificación de Hinchi. A ver, la clasificación de Hinchi original solo tiene 4 tipos: Hinchi 1, Hinchi 2, Hinchi 3 y Hinchi 4. ¿Sí? Sin embargo, en la guía de práctica clínica les ponen una modificación de la escala de Hinchi y les hablan de Hinchi 1A y 1B. ¿Ok? Es lo que decían aquí. Cuando solo hay un flegmón, una inflamación, es un Hinchi 1A. Y cuando hay un absceso pequeñito pegado al colon, como vemos aquí, estamos ante un hinchi 1B. ¿Sí? Vean, aquí se ve el absceso pegado al colon. Ese es un hinchi 1B. Si el absceso se extiende mucho más allá hacia el retroperitoneo o el hueco pélvico, ya es una hinchi 2. ¿Eso les quedó claro? ¿A alguien no le quedó claro? Bueno, ahorita vamos a ver lo que dice la guía de práctica clínica. Una señora de 68 años se presenta al servicio de urgencias con un dolor abdominal de predominio en el cuadrante inferior izquierdo, 2 días de duración, se encuentra con fiebre de 39 grados, su cuenta de glóbulos blancos es de 12,000, le hacen una tomografía y se encuentran que está inflamado el colon y que tiene un absceso retroperitoneal asociado. ¿Qué hinchi es esta paciente? A, hinchi 0, B, hinchi 1A, C, hinchi 1B o D, hinchi 2. Pues esta es precisamente la descripción de un hinchi 2, ¿no? Bueno, ahí en la pantalla del proyector no se alcanza a ver bien, ¿no? Pero donde están los asteriscos, ven ustedes un absceso retroperitoneal grandote. Vean cómo está pegado a los riñones, ¿sí? Eso ya no está cercano al colon, ya se extendió más allá y por eso es una hinchi 2. Una mujer de 62 años se presenta al servicio de urgencias con el antecedente de un dolor intenso en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, 2 días de duración, un cuadro febril de 39 grados. A la exploración física, el abdomen está rígido, la cuenta de leucocitos en 21,000. En la tomografía encuentran que tienen divertículos, aire libre intraabdominal, una colección líquida. Y cuando la llevan a quirófano para hacerle la laparotomía, se encuentran que hay materia fecal libre en el peritoneo. ¿A qué etapa de hinchi corresponde? Pues muy bien, esto es una hinchi 4. Cuando hay materia fecal libre en el abdomen, estamos ante una diverticulitis hinchi 4, ¿no? Y miren, aquí está justamente lo que dice la guía de práctica clínica, ¿no? Para uno, muy importante que lo tengan en cuenta, la clasificación de Hinchi es una clasificación tomográfica, ¿sí? La clasificación de Hinchi es una clasificación tomográfica. Y aquí les dicen, para clasificar los hallazgos por tomografía, se recomienda utilizar la escala de Hinchi modificada por Kaiser. Eso es lo que recomienda la guía de práctica clínica y así se la tienen que saber. Diverticulitis estadio 0 es una diverticulitis leve. Una 1A es cuando está inflamado alrededor del colon, pero no hay absceso.
Vean la 1B, este punto verde es un absceso pequeñito pegado al colon, pero como tal ya hay un absceso. Entonces, un absceso pegado al colon es una Hinchey 1B. La 2 es un absceso grandote que se extiende hacia el hueco pélvico o hacia el retroperitoneo. La 3 es una peritonitis purulenta y la 4 es una peritonitis fecal, ¿sí? Esta es la clasificación que se tienen que saber porque esa es la que pone la guía de práctica clínica. Ahora, fíjense qué importante lo que dice aquí, ¿sí? El bajo consumo de fibra y el estreñimiento crónico no son factores de riesgo asociados al desarrollo de divertículos. No son factores de riesgo asociados a divertículos. Ni el bajo consumo de fibra ni el estreñimiento crónico. Pero la guía de práctica clínica dice, si ya tienen divertículos, lo único que pueden evitar que se compliquen, ¿sí? Es una dieta alta en fibra, consumir 30 gramos de fibra al día. Aquí me dicen, entonces, si el absceso es mayor de 5 centímetros, aunque sea pericólico, sería diverticulitis Hinchey 2. Pues si es de 5 centímetros, pues ya no lo vas a ver tan pegadito al colon, ¿no? 5 centímetros es más grande que una toronja, ¿no? O sea, ya va a ser un absceso grandote que ya está más allá, ¿no? Ya no lo vas a ver necesariamente como se ve el punto verde, como uno ve, ¿no? O sea, si es mayor a 5 centímetros, sí ya lo deben considerar una Hinchey 2, ¿sí? Vean, aquí, por ejemplo, pues empezó en un divertículo que se perforó. Entonces ahí está pegado al colon, pero se extiende hacia arriba, hacia el retroperitoneo, o hacia abajo, hacia el hueco pélvico. O sea, a eso se refiere una Hinchey 2. Entonces, aquí dice que ni consumir una dieta baja en fibra ni el estreñimiento son verdaderos factores de riesgo para desarrollar diverticulosis. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo para que aparezcan divertículos en el colon? Así es. El principal factor de riesgo para que aparezcan divertículos en el colon es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de tener divertículos. No, el estreñimiento no. Aquí claramente dice, el estreñimiento crónico no es un factor de riesgo para desarrollar divertículos. Yo sé que todos tienen la idea de que el estreñimiento es un factor de riesgo, pero en realidad no, ¿sí? Bueno, ¿qué antibiótico, qué combinación de antibiótico hay que utilizar para tratar una diverticulitis Hinchey 3 o 4? ¿Qué antibióticos utilizarían? Bueno, la guía de práctica clínica ahí lo dice claramente, ¿no? Para cubrir una diverticulitis complicada tienen que utilizar antibióticos contra anaerobios y contra gram negativos. Por lo tanto, los antibióticos que se recomiendan son Ceftriaxona o Cipro con metronidazol, ¿sí? Y si el paciente tiene, no, lo que queremos cubrir son gram negativos y anaerobios, ¿sí? Queremos cubrir Escherichia coli, que es un gram negativo, y anaerobios, ¿sí? A veces, pues bueno, como en el colon también hay gram positivos, bueno, si en los cultivos aislaran gram positivos, pues hay que agregar lincomicina, vancomicina, pero eso solo hasta que los cultivos les salgan positivos, como por ejemplo, ¿qué gram positivo? Streptococcus cloacae, ¿no? O Streptococcus fecalis, o algún Clostridium, pero eso solo si los cultivos le salen positivos. La combinación ideal para tratar una diverticulitis es ceftriaxona con metronidazol. La otra cosa es que podemos, o sea, un paciente con diverticulitis aguda, Paula me dice, la segunda línea serían carbapenémicos. No, los carbapenémicos como meropenem e imipenem los deben de utilizar cuando el paciente ya tiene riesgo de tener resistencia a la ceftriaxona y al metro. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que llegan que, ¿hace cuánto empezó con el dolor? No, doctor, pues hace 10 días. ¿Y qué estuvo haciendo todo este tiempo antes de venir? Pues es que fui a la farmacia y ya me mandaron inyecciones de amicacina y me puse inyecciones de ceftriaxona y me mandaron 1000 cosas, pero pues ahorita vengo con usted porque sigo con dolor, me está saliendo sangre en las evacuaciones, no puedo comer, ¿no? Y tengo fiebre. Ah, pues este paciente ya no va a responder a esto, ¿no? Porque esas bacterias ya se hicieron resistentes y entonces pues ahora sí ya tenemos que ponerle meropenem, ¿sí? Esa es la indicación de usar el meropenem. Un paciente con diverticulitis aguda puede tener divertículos a lo largo de todo el colon, ¿sí? Es decir, el sigmoides es
el que le está dando lata, pero él puede tener divertículos aquí y acá y acá y acá, ¿no? Y evidentemente no vamos a quitar todo el colon solo porque tenga divertículos. El sigmoides es la zona que generalmente se inflama porque es la zona de mayor presión, ¿sí? Entonces vean lo que dice. Tenemos que quitar la zona inflamada. Lo que sí es que el borde distal de la pieza resecada debe de ser el tercio superior del recto. Es decir, cuando vamos a hacer una sigmoidectomía, tengo que quitar, si este es el recto, ¿no? Tengo que quitar el borde superior del recto y hacia arriba hasta donde termine la inflamación. Si más allá de la inflamación hay divertículos, ahí los dejo, no los tengo que quitar, porque probablemente esos divertículos jamás le van a dar lata al paciente, ¿no? ¿Quedó claro esta diapositiva? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien, seguimos. Un hombre de 58 años se presenta a la consulta con sensación de orinar aire. A eso se le llama neumaturia desde hace 2 meses. Tiene el antecedente de haber tenido una diverticulitis y en su último episodio requirió una hospitalización de 6 meses. ¿Cuáles son las fístulas que más frecuentemente se desarrollan en una diverticulitis complicada? A, fístulas colovaginales, B, coloentéricas, C, colocutáneas o D, colovesicales. Bueno, como bien contesta la mayoría de ustedes, las fístulas colovesicales son las que más frecuentemente se asocian a una diverticulitis complicada, ¿sí? Si están viendo una fístula colovesical, lo más probable es que sea por una diverticulitis aguda. Es muy raro que una fístula colovesical se presente por un cáncer de colon, ¿sí? Y miren, lo que sucede es que se inflama la pared del colon, se pega con la vejiga y se conectan, ¿no? Y vean, aquí están viendo la imagen de una cistoscopía, es decir, el urólogo metió una cámara a través de la uretra, llegó hasta la vejiga, estamos viendo el interior de la vejiga. Vean cómo parece que la mucosa de la vejiga tiene escamas, ¿sí? Esas escamas son por inflamación que ha durado mucho tiempo. Y vean cómo en la orina, que se ve transparente, ¿no? Están flotando pedacitos. Y aquí vemos cómo está pasando materia fecal del colon a la vejiga, ¿no? Miren, aquí está la fístula, ahí está entrando un fragmento de materia fecal. Sí, literalmente los pacientes les dicen, es que doctor, voy a orinar con aire, con gas, ¿no? Y además en la orina van como chispitas de materia fecal. Ah, pues, oiga, ¿no tuvo una diverticulitis hace tiempo? Ah, sí, sí tuve. Ah, es una fístula colovesical, ¿sí? Las fístulas colovesicales, ¿sí? Son mucho más frecuentes en los hombres jóvenes y obesos, ¿sí? Y eso sucede porque los hombres, entre la vejiga y el colon, no tienen nada que separe ese plan. Las mujeres sí tienen, ¿no? Las mujeres tienen aquí el útero entre el colon y la vejiga y entonces es menos frecuente en las mujeres. Si la mujer está histerectomizada, pues eso hace más probable que haga una fístula colovesical. Pero las fístulas colovesicales son más frecuentes en hombres jóvenes obesos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se trata una fístula colovesical? Pues tengo que hacer una sigmoidectomía y tengo que quitar el pedazo afectado de vejiga y reconstruirla, ¿sí? Y hacer después una anastomosis entre el colon descendente y el recto, ¿no? Unir aquí el colon otra vez. ¿Alguna duda con las fístulas colovesicales? Todas las otras fístulas también pueden asociarse a diverticulitis, ¿no? La colovaginal, la coloentérica, la colocutánea, pero son más raras. Aquí me dicen en mujeres cuál es la fístula más común. En mujeres que están histerectomizadas, aunque tengan el útero, la más común es la fístula colovesical, ¿sí? Bueno, yo la última fístula colovesical que operé fue en una mujer que tenía útero, ¿no? Una mujer ya grande, de 74 años, que tenía útero e hizo una fístula colovesical, ¿no? Y para operarla le puse su sonda Foley, ¿no? Y al día siguiente que fui a pasar visita, pues me asomé a la sonda Foley para ver cómo estaba la orina, ¿no? Y en la orina había semillas, unas semillas pequeñitas, ¿no? Y le pregunté que si recientemente había comido algo con semillas
y eran semillas de fresa. Miren, ahí está la foto. Vean la bolsa de orina, ¿no? Y ahí se alcanzan a ver las semillas de fresa, ¿no? Entonces le digo, oiga, ¿no comió algo con semillas? Y su nieta me dijo, sí, antes de que la operara comió fresas, ¿no? Y ahí están las semillas de fresa en la orina, ¿sí? Entonces, esas pasan por las fístulas colovesicales. Andrea me pregunta, ¿en mujeres la etiología más frecuente sería cáncer? No. Las fístulas colovesicales, la causa más frecuente en hombres y en mujeres es la diverticulitis aguda, ¿sí? O sea, es muy raro que un cáncer de colon se asocie a una fístula colovesical, ¿sí? La causa más frecuente de fístulas colovesicales en hombres, mujeres histerectomizadas es la diverticulitis aguda, ¿ok? Un señor de 63 años se somete a una colonoscopia de detección y se encuentra que tiene un pólipo en el colon sigmoides. ¿Qué tipo de pólipo es el que guarda una relación más cercana con el cáncer? A, el adenoma tubular, B, el adenoma velloso, o C, el adenoma tubulovelloso, o D, un pólipo que mide más de 1 centímetro. Bueno, pues efectivamente, como bien contesta la mayoría de ustedes, ¿no? El adenoma que más frecuente, que guarda una relación más cercana con el cáncer, es el velloso, ¿sí? Vean, aquí en esta gráfica de tipo pastel que les aparece en la pantalla, vean la probabilidad que tiene un adenoma velloso de convertirse a cáncer, hasta 40%. Un túbulo velloso, 25%, y un adenoma tubular, solo 8%, ¿sí? Entonces, el adenoma que más relación cercana guarda con el cáncer es el velloso, van en orden. Tubular es el que menos relación, túbulo velloso, relación intermedia, y el velloso es el que más frecuentemente se asocia a cáncer, ¿sí? ¿Por qué es importante saber qué tipo de adenoma estamos quitando? ¿O por qué tengo que mandar los pólipos que quito al patólogo? ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué tengo que saber yo si es un adenoma velloso, o es tubular, o es túbulo velloso? ¿Qué decisión voy a tomar yo con eso? Pues, ¿cuándo le voy a repetirla exactamente? Como aquí me dice usuario desconocido, que es para el seguimiento, ¿no? O sea, con eso voy a decidir yo cuándo le toca repetir la colonoscopia, ¿sí? Es una úlcera duodenal o una duodenitis que aparece en un paciente quemado. A, úlcera de Cushing. B, úlcera de Curling. C, úlcera de Marjolin. O D, úlceras hipertensivas de Martorell. Bueno, aquí las úlceras que aparecen en el gran quemado se llaman úlceras de Curling, ¿sí? De Curling, ahí ven ustedes una endoscopía y ven las úlceras en el gran quemado. Las úlceras de Cushing, Cushing es el padre de qué especialidad? Es el padre de Harvey Cushing, es el padre de la neurocirugía, ¿no? Entonces, bueno, fue un personaje muy reconocido, ¿no? Fue premio Pulitzer, pues habló del síndrome de Cushing, es neurocirujano, entonces, pues fundó muchas cosas, pero lo que más se le reconoce es ser el padre de la neurocirugía. Entonces, las úlceras de Cushing son las que aparecen en un paciente con un traumatismo cráneoencefálico severo. Las de Curling son las del quemado. ¿Y alguien sabe qué es una úlcera de Marjolin? ¿Quién quiere ser dermatólogo? Bueno, las úlceras de Marjolin son un cáncer epidermoide que aparece sobre una quemadura, ¿sí? Una quemadura profunda. Entonces los pacientes se recuperan de sus quemaduras, hacen cicatrices contráctiles y en esa cicatriz aparece un cáncer y a eso se llaman úlceras de Marjolin, ¿sí? Un varón de 55 años de edad tiene evidencia de apendicitis complicada con un absceso contenido en el cuadrante inferior derecho del abdomen por tomografía. Tiene taquicardia leve, está afebril, la presión sanguínea es normal y tiene hipersensibilidad focal en el cuadrante inferior derecho, sin datos de peritonitis. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para este paciente? A, una laparotomía inmediata. B, la exploración laparoscópica con drenaje del absceso. C, el drenaje percutáneo, líquidos intravenosos, reposo intestinal y antibiótico de amplio espectro. O D, líquidos intravenosos, reposo intestinal y antibióticos de amplio espectro.
Bueno, este paciente lo que tiene es un absceso por apendicitis y efectivamente el mejor manejo para este paciente es un drenaje percutáneo, líquidos y antibióticos intravenosos. ¿Sí? Una mujer de 23 años de edad que tiene 28 semanas de embarazo se presenta con dolor abdominal del lado derecho, leucocitosis y un ultrasonido en el que no se visualiza el apéndice. ¿Qué intervención se recomienda? A, una laparoscopía exploradora. B, una tomografía abdominal. C, un estudio de resonancia magnética abdominal. O D, observación clínica con exámenes seriados. Muy bien. Como contesta la mayoría de ustedes, pues como el ultrasonido no pudo ver que se tratara de una apendicitis, tengo que hacer otro estudio de imagen y el mejor estudio para una mujer embarazada es una resonancia magnética abdominal, ¿sí? Y ahí voy a poder ver si tiene apendicitis o no. Aquí me preguntan que si al paciente anterior a este que tiene un absceso, no le tendría que hacer una apendicectomía. Bueno, generalmente cuando un paciente llega con un absceso apendicular es porque ya tiene mucho tiempo de evolución. Si me meto a drenarlo por la paroscopía, ya no voy a encontrar el apéndice, ¿no? El apéndice está necrosado, está podrido, está lisado, ya está deshecho en pus, ¿no? Entonces, no, a este paciente ya no hay que hacerle apendicectomía. Con hacerle el drenaje percutáneo suficiente, darle antibióticos, pero ¿qué sí le tendría que hacer a este paciente para que no me quede duda o para no cometer un error? ¿Qué estaría indicado en este paciente? O sea, le dreno el absceso, le doy antibióticos, va a mejorar, se va a su casa. ¿Y qué tengo pendiente con este paciente? Sobre todo porque ya tiene más de 50 años. 6 semanas después de que se recupere, tengo que hacer una colonoscopía para evitar de estar dejando un tumor del apéndice, ¿sí? Le tengo que hacer la colonoscopia. Aquí me pusieron que en un simulador decía que le dan antibióticos y después hacen la apendicectomía. Eso se llama apendicectomía de intervalo y ya no está recomendado, ¿sí? Si tienen un absceso que está accesible para picarse por ultrasonido o por tomografía, ese es el tratamiento, ¿no? Es como tratar un absceso diverticular. Meten un drenaje al abdomen, que salga toda la pus, toman cultivos, le empiezan antibióticos y si el paciente va bien, pues asunto arreglado. En 6 semanas le hacen una colonoscopia y ya no es necesario operar. Si no hay forma de drenar el absceso porque está muy pegado al colon o entre las asas de intestino delgado, pues se tienen que meter a operar. Idealmente la cirugía tendrá que ser por la laparoscopía. La última opción es cirugía abierta porque si abren a ese paciente, pues se le va a contaminar toda la herida, se va a infectar y va a ser hernias grandes después, ¿sí? Entonces lo mejor para el paciente, fíjense, este paciente es muy importante lo que dice aquí. No tiene fiebre, no está hipotenso, porque si estuviera chocado, pues probablemente lo único que me tocaría es entrar y operar, ¿no? Pero como está estable, aunque está taquicárdico, ¿no? Pero bueno, pues tiene un absceso, pero la presión está bien, le puedo hacer un drenaje percutáneo, como ven que se está haciendo en la imagen, ¿sí? Luis Antonio me dice, ¿y si es un paciente en edad pediátrica? Lo mismo, ¿no? En un paciente en edad pediátrica haríamos lo mismo, nomás ahí, pues probablemente pues, no sería necesaria la colonoscopia, ¿no? Pero es muy raro que los niños se compliquen con abscesos apendiculares, no imposible, ¿no? Pero los niños en cuanto empiezan con apendicitis ya no quieren comer, están llorando todo el día, les da fiebre altísima, ¿no? Y la mamá los lleva al doctor. En cambio, pues los adultos ya les dije lo que hacen. Van a la farmacia del SIMI, les inyectan 200,000 cosas, siguen con dolor, luego les da fiebre, luego empiezan a vomitar y 10 días después están en urgencias. ¿Por qué viene? Es que fíjese que hace 10 días empecé con un dolor, pero pues fui con el SIMI, me dijeron que era una salmonelosis, me dieron 20 días de amicacina, 50 días de ceftriaxona, pero pues sigo mal, doctor. Entonces, y ya llegan con ustedes con 1 litro de pus en el abdomen y les digo, pues si abren ese abdomen, pues se les va a infectar la piel, la herida, los músculos, no lo van a poder cerrar, va a quedar con una hernia gigante, pues mejor que si está accesible, lo mejor para el paciente es que lo drenen con un drenaje percutáneo, ¿no? Bueno, en esta mujer que está embarazada y que nos queda duda de si es una apendicitis, el mejor estudio es una resonancia magnética. De hecho, las guías Jerusalén recomiendan a la resonancia magnética como el estándar de oro
para el diagnóstico de apendicitis en una mujer embarazada, ¿no? Y acuérdense lo que dice la guía de práctica clínica, ¿sí? En una mujer embarazada y en los niños, el método diagnóstico de primera elección, si se sospecha apendicitis, es el ultrasonido, especialmente si la mujer está en el primer y segundo trimestre del embarazo. Si la mujer ya está más allá de la semana 20, podrían considerar hacer una tomografía, ¿sí? En la guía de práctica clínica sí aparece ya la resonancia magnética y si tienen disponible resonancia, hagan mejor una resonancia que una tomografía. También en la guía de práctica clínica hablan sobre el tipo de cirugía y les dicen, en una mujer embarazada, la cirugía tiene que ser laparoscópica hasta la semana 28 y después de la semana 28 la recomiendan abiertas. En niños se recomienda abierta si tienen menos de 5 años y laparoscópica si tienen más de 5 años. Aquí me preguntan en qué tipo de casos nos recomienda responder tomografía para casos de duda. Bueno, en niños, si el ultrasonido les deja dudas, se puede hacer tomografía y en embarazadas, pues si no aparece la resonancia magnética como opción, tienen que poner tomografía, ¿sí? Y es muy poco probable que en el ENARM les vayan a poner la resonancia como opción. Entonces, si les queda duda con el ultrasonido y está después de la semana 20, pues entonces hay que hacerle una tomografía, ¿sí? Aunque ahora ya hay muchas herramientas para estar seguros que la paciente tiene verdaderamente apendicitis. Aquí me dicen, por ejemplo, si hay duda antes de la semana 20, le podrían medir una proteína C reactiva y si la proteína C reactiva está arriba de 10, lo más probable es que sí sea apendicitis, ¿no? Y ante la duda, aquí está muy bien lo que me dicen, una laparoscopía diagnóstica, sí, es mejor hacer una laparoscopía diagnóstica donde no se encuentra apendicitis que se complique la apendicitis en una mujer embarazada, ¿sí? Una apendicitis complicada en el embarazo se asocia a partos prematuros y a pérdidas fetales, ¿no? En la actualización 2019 de emergencias obstétricas dice que la laparoscopía en cualquier semana sí. De hecho, nosotros yo ya saben que trabajo en el Hospital Español, ¿no? Y ahí las operaríamos a todas por laparoscopía. Lo único que sí es que el cirujano tiene que tener experiencia, ¿no? Si no tiene experiencia, es mejor hacerlo abierto porque, o sea, metiendo un trocar, pueden lastimar el útero y pueden lastimar al feto, ¿no? Yo había visto en un simulador que si se tenía duda, se debía dejar evolucionar el cuadro y recalcular en el Alvarado. Pero eso en una mujer embarazada. En una mujer embarazada es demasiado riesgo por lo que les digo, ¿no? Más vale entrar y ver que no es apendicitis, a dejar una apendicitis que se complique, porque una apendicitis complicada aumenta el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro, y es justo lo que no quieren en una mujer embarazada, ¿no? En un paciente normal, sí. En un paciente sin embarazo, sí, pues te puedes esperar. El chiste de una mujer embarazada es que tienes dos pacientes, ¿no? Y los tienes que cuidar a los dos. Tienes que sacar bien a la mujer, pero también al bebé, ¿no? Y el bebé o el feto, pues está sujeto a lo que decidas tú sobre la mamá, ¿no? Y definitivamente una apendicitis que se complica con un absceso aumenta el riesgo de aborto espontáneo o de parto prematuro, ¿sí? Entonces en la mujer embarazada sí no aplica eso. En la mujer embarazada, primero ultrasonido. Si les queda duda y tienen resonador, resonador primero, ¿sí? Si a pesar de eso, o sea, si le hacen el ultrasonido y tienen duda, le pueden hacer una proteína C reactiva. En cualquier otra situación, si hay tomógrafo, le hacen tomógrafo. Y si tienen duda y no hay tomógrafo, va a la laparoscopía diagnóstica para descartar la apendicitis, ¿sí? Lo que no se puede es que la dejen evolucionar horas con una apendicitis, porque mientras más tiempo pase, más riesgo hay. Si está en el primer trimestre de aborto espontáneo, si está ya más avanzado el embarazo de un parto prematuro, ¿sí? ¿A alguien le quedó duda el manejo en el embarazo? Bueno, lo que me mandaron aquí de la guía del 2019, pues la verdad es que no lo alcanzo a leer, pero sí, o sea, si el cirujano está entrenado, si el equipo de laparoscopía está disponible, si el pediatra, perdón, no, el anestesiólogo tiene experiencia con mujeres embarazadas, desde luego que lo mejor para las mujeres embarazadas es que las superen por laparoscopía, no que les hagan una herida grandota, ¿no?
Luego también, pues bueno, entre guías cambia, ¿no? Esta que me ponen aquí es de urgencias obstétricas y a lo mejor si revisan la de apendicitis, pues sí dice que hasta la semana 28 se recomienda la laparoscópica y después abierta. ¿Y se pueden contradecir una guía con otra? Pues sí, desafortunadamente sí, ¿no? No debería de ser, pero sí pasa. En un paciente en el que está por realizar un lavado peritoneal diagnóstico, tiene equimosis subcutánea en gafas, signo de Battle, otorragia, rinorraquia, usted debería A, colocar una sonda nasogástrica, B, colocar una sonda orogástrica, C, es una contraindicación para ponerle Foley, o D, colocar una sonda derecho. Se supone que la técnica del lavado peritoneal diagnóstico les dice, como van a meter una aguja al abdomen, pues primero tienen que poner una sonda para desinflar el estómago y una sonda para vaciar la vejiga, ¿no? Así disminuyen la posibilidad de picar el estómago o picar la vejiga. Entonces, lo que se llama descompresión gástrica y vesical. Pero aquí a este paciente le van a hacer un lavado peritoneal y tiene equimosis subcutánea en gafas, signo de Battle, otorraquia, rinorraquia. Le ponen sonda nasogástrica o le ponen una orogástrica o consideran que esto es una contraindicación para una sonda Foley o ponerle un cerebral del lado derecho. Todos estos datos son sugestivos de una fractura de piso de cráneo y la fractura de piso de cráneo es una contraindicación para poner una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es ponerla orogástrica porque si no vean dónde termina la sonda nasogástrica, ¿no? Aquí ven ustedes la reconstrucción de la tomografía y ven la sonda nasogástrica atravesando el cerebro de lado a lado, ¿no? Y pues sí, generalmente los que ponen las sondas nasogástricas son los internos, ¿sí? Entonces, todo esto son contraindicaciones, pues sí, efectivamente es una sonda nasocraneal, ¿no? No solamente esta es una contraindicación para poner una nasogástrica, ¿no? También está contraindicado si acaban de operar la base del cráneo para quitar, por ejemplo, un tumor de la hipófisis, pues tampoco le pueden poner una sonda nasogástrica. En Twitter hace poquito se puso, bueno, se hizo viral una imagen de un paciente que estaba recién operado, pues de un tumor de la silla turca, ¿no? Y salió a terapia intensiva, le pusieron su sonda nasogástrica, la sonda entró por la nariz, por la base del cráneo, llegó al cerebro y bajó por toda la médula espinal, ¿no? Y pues el paciente se murió porque pues se lesionó toda la médula espinal, ¿no? Bueno, pues esos son contraindicaciones para poner una sonda nasogástrica. Sí, en este paciente sí podríamos poner una sonda Foley, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación para poner sonda Foley que dice la TLS? ¿En qué paciente no habría que poner una sonda Foley? Aquí no hay, en este caso que tenemos aquí, no tenemos ninguna contraindicación para poner la Foley. Una es esa, ¿no? Tener uretorragia, es decir, que esté saliendo sangre por el meato urinario o que el periné esté con equimosis, ¿no? El periné morado o quemótico o con quemosis, no con quemosis, con equimosis, está contraindicado poner una sonda Foley, ¿sí? Un niño de 8 años se presenta al servicio de urgencias con quejas de dolor abdominal generalizado durante las últimas 24 horas. Las pruebas de laboratorio revelan leucocitosis de 13.000 y a la exploración física hay hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Es llevada a quirófano para practicarle una apendicectomía laparoscópica. La ablación del apéndice se ha vinculado con efectos protectores para ¿cuál enfermedad? A, enfermedad de Crohn, B, colitis ulcerativa, C, Clostridium difficile o D, tumor carcinoide. Así es, ¿no? Bueno, están divididos, pero la mayoría de ustedes contestó colitis ulcerativa y efectivamente, ¿no? Quitar el apéndice es un factor protector para no tener colitis ulcerativa, ¿sí? El apéndice es un órgano inmunitario que está involucrado en la secreción de inmunoglobulinas y se ha reportado una relación inversa entre la apendicectomía y el desarrollo de colitis ulcerativa. De hecho, en los pacientes con colitis ulcerativa que no responden a la terapia biológica, es decir, con anticuerpos monoclonales, una opción terapéutica, si tienen apéndice, es entrar y quitar el apéndice para intentar, pues, calmar la intensidad de la colitis ulcerativa, ¿sí?
Aquí me pregunta Daniela que para qué cáncer te predisponía la apendicectomía. Últimamente, los gastroenterólogos han publicado muchas cosas que quitar la vesícula favorece el hígado graso y quitar el apéndice aumenta el riesgo de cáncer de colon. Pero esas son asociaciones, ¿no? Pero no es no está demostrada la causalidad, ¿sí? O sea, no quiere decir que ya esté claramente establecido que quitar el apéndice te va a dar cáncer de colon, no está demostrado, ¿no? Una mujer, bueno, vean esta diapositiva, ¿no? En donde, por ejemplo, era lo que me decía, ¿no? Fumar es un factor protector contra enfermedad de Crohn, fíjense. Los pacientes que fuman están protegidos contra enfermedad de Crohn y la apendicectomía es un factor protector contra la colitis ulcerativa, ¿sí? Ayuda a apaciguar la intensidad de la colitis ulcerativa. Y bueno, aquí tienen una comparación entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Digo, de los datos típicos que siempre les preguntan es, por ejemplo, la enfermedad perianal, ¿no? Tener fístulas de forma continua en la región anal, pues es un dato muy característico de Crohn. Entonces, un paciente que está teniendo fístulas todo el tiempo en la región anal, pues hay que sospechar que tenga una enfermedad de Crohn, cosa que no pasa en la colitis ulcerativa, ¿sí? La colitis ulcerativa por sí misma sí aumenta el riesgo de cáncer de colon, mientras que el Crohn solamente si está involucrado el colon. Vean cómo habíamos dicho que la causa más frecuente de estenosis benignas del colon son la enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente la enfermedad de Crohn, ¿sí? Otra cosa que le suelen preguntar mucho es ¿cuál de estas dos enfermedades afecta solo la mucosa? Ese es el caso del Cushing, mientras que el Crohn es una afección transmural, es decir, va más allá de la mucosa, involucra al músculo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hace que con el Crohn sea más frecuente tener estenosis benignas del colon, ¿sí? Y bueno, la diarrea con moco y sangre suele ser más frecuente en la colitis ulcerativa que en el Crohn, ¿sí? Bueno, pues este es un tema más de los gastroenterólogos. La verdad es que se ha vuelto pues cada vez menos frecuente que tengamos que operar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y eso se debe pues a la aparición de los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Me dice Fernando, para enfermedad de Crohn, en enfermedad moderada o leve se da mantenimiento con esteroides o con 5-azatirpina. Bueno, en general con 5-asa y los esteroides se dejan solo para casos que no respondan inicialmente a las 5-asa, ¿no? Pero pues les digo, ahora también hay esteroides tópicos y hay anticuerpos monoclonales. Y ya si me preguntan a mí de los anticuerpos monoclonales, sí me declaro completamente incompetente en ese tema, ¿sí? Pero de inicio los esteroides no se utilizan como parte del tratamiento de una enfermedad leve, solamente en caso de que no hubiera buena respuesta, ¿sí? Bueno, ya saben ustedes que hay una escala de severidad, dependiendo cuántos episodios o de síntomas tengan en un periodo de tiempo, ¿no? Y dependiendo de eso se elige el tratamiento y se determina qué tan activa está la enfermedad. Se empieza con escalones, ¿no? Pero los esteroides no suelen ser de primera línea, al menos de que no respondan al 5-AS, ¿sí? Una mujer de 29 años se presenta con dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre y leucocitosis. Antes de los estudios de imagen, se usa la escala de Alvarado para determinar la probabilidad de que la paciente tenga apendicitis. Todas las variables siguientes constituyen la escala de Alvarado, excepto A, anorexia, B, desviación a la izquierda de los neutrófilos, C, signo del psoas ilíaco, D, dolor en la fosa ilíaca derecha o E, fiebre. Pues muy bien, el signo del psoas ilíaco no forma parte de la escala de Alvarado, como bueno, hemos estado viendo con la escala de Mantrels, ¿no? O de Alvarado y la mnemotecnia Mantrels. Bueno, esta ya la repasamos, ¿no? Y bueno, pues aquí era lo que decíamos, aquí sí dice que 38, pero en la guía de práctica clínica dice 37.3, entonces hay que hacerle caso a la guía de práctica clínica y arriba de 37.3 se le debe de dar el punto a la escala de Alvarado. Ya habíamos dicho que el verdadero valor de la escala de Alvarado es su valor predictivo negativo, y eso quiere decir que si el paciente tiene 4 puntos o menos, pues es muy poco probable que tenga apendicitis, ¿no?
Si es hombre, con más de 8 puntos lo pueden meter a operar sin necesidad de hacer ningún otro estudio. Bueno, y ahora sí ya la última pregunta para terminar la clase de hoy dice, ¿escuchó una detonación